Bienvenidos a este espacio donde exploraremos los cambios más significativos en la educación del siglo XXI. ¿Qué diferencias existen con la educación del pasado? ¿Quiénes son los actores clave? Y lo más importante, ¿cómo se desarrollan los procesos de enseñanza y evaluación en este nuevo contexto? Para responder estas preguntas, entrevistamos a Judith Andrea Suárez Almeida, experta en el tema, estudiante de la Maestría Recursos Digitales Aplicados a la Educación de la Universidad de Cartagena. Bueno, Andrea, bienvenida. Hoy queremos compartir con ustedes en este podcast que tenemos a una invitada muy, pero muy especial. Entonces, acá tomándonos un café, queremos responder unas preguntas, ¿cierto?, acerca de la educación. Y es que muchas personas hablan de la evolución de la educación en los últimos años. ¿Podrías tú, Andrea, explicarnos cuáles son las principales diferencias entre la educación del pasado y la educación del siglo XXI? Claro, mira, antes la educación se centraba más en la memorización. El protagonista del proceso era el docente, pues él era como la única fuente de conocimiento en el aula y los estudiantes cumplían un rol mucho más pasivo. Sin embargo, hoy en día, gracias a las tecnologías de la informática y de la comunicación, gracias a las TIC, pues el aprendizaje es más dinámico, es más interactivo. Ahora los estudiantes tienen acceso a múltiples recursos y eso, sin lugar a dudas, ha logrado fomentar en ellos pues un aprendizaje más autónomo y un aprendizaje colaborativo. Bueno, eso es lo que vemos como las diferencias, ¿no? Eso es un nuevo modelo educativo que se está aplicando en las instituciones, pero ¿quiénes son los principales actores que intervienen y cuál es su rol? Bueno, en este nuevo siglo, la educación podría considerarse como un ecosistema en donde participan diferentes o diversos actores. En primer lugar, están los docentes, que ya no son el centro del conocimiento o de la información, sino ahora ellos son como los guías, son como los facilitadores, guían a los estudiantes en el proceso de aprendizaje, en la construcción de su propio conocimiento. Los estudiantes, que ahora son los protagonistas o son el centro de la educación, tienen ahora un rol mucho más activo. Ellos investigan, ellos participan en proyectos, ellos aprenden a resolver problemas. Otros actores importantes en el proceso, las familias, por supuesto. En el siglo XXI, en la educación contemporánea, las familias juegan también un rol crucial, ya que son las que ven apoyar el proceso educativo en casa. Y dentro del contexto de educación contemporánea no quedan por fuera las instituciones y el gobierno, porque tanto la institución educativa como el gobierno son los que proveen los recursos y son los que dan las políticas de educación que garantizan que se ofrezca realmente procesos de calidad. Así es, vemos que hay muchas partes interesadas dentro de este modelo educativo, ¿sí? Tanto los estudiantes y mira que es importante la familia, ¿cierto? Que desde la casa también se esté aplicando este modelo. Y uno de los temas claves en la educación moderna es la activación de saberes. ¿Cómo debemos abordar ese tema de saberes en este siglo? Bueno, en el pasado, como les mencionaba anteriormente, la educación o el proceso de enseñanza-aprendizaje se centraba en la memorización, en los temas, contenidos. Hoy en día hablamos de competencias, de habilidades. Entonces, es importante esta activación de saberes o de presaberes. En el siglo XXI esto implica conectar los conocimientos previos con los nuevos aprendizajes. Se utilizan metodologías activas como el aprendizaje basado en proyectos, como flipped learning o aula invertida. Y por supuesto también es muy importante el trabajo colaborativo en el aula, en el que los estudiantes juegan diferentes roles. La tecnología realmente ha facilitado mucho este proceso mediante plataformas interactivas,
mediante la gamificación, los entornos virtuales de aprendizaje nos proveen los recursos que necesitamos para que esta activación de presaberes pues se dé de una manera exitosa, de una manera eficaz y que los estudiantes realmente puedan conectarse con el propósito de la clase. Las herramientas están, solamente hay que utilizarlas. A veces nos quedamos en el pasado y no utilizamos las herramientas que hoy en día la tecnología tiene para la enseñanza, para la educación. Y si la enseñanza tradicional se basa en la transmisión de conocimientos, ¿cierto? ¿Cómo debe ser el proceso de enseñanza o aprendizaje en la actualidad? Bueno, los autores que han desarrollado diferentes artículos, trabajos que se enfocan en mirar cómo ha evolucionado la educación, cómo se lleva a cabo la educación este nuevo siglo, en el siglo XXI, han reconocido que ahora el proceso de aprendizaje o el proceso de enseñanza es más personalizado. Yo lo he venido repitiendo, se centra en el estudiante, el docente ya no es el protagonista. Se fomenta el desarrollo de pensamiento crítico, pero hoy en día más que nada estamos trabajando en el desarrollo, en potenciar el pensamiento creativo. Ahora esa es la nueva ola. El pensamiento crítico estuvo sonado hace 10 años. Hoy en día el desarrollo del pensamiento creativo, la resolución de problemas. La TIC permiten que se puedan crear entornos educativos más flexibles, por lo tanto, la educación ahora es personalizada y flexible. Los estudiantes pueden aprender a su propio ritmo y a su propio estilo. Estas son las ventajas del desarrollo tecnológico y que ha favorecido tanto a la educación. Además, la educación también ahora se basa en la transversalidad, es decir, ahora no se trata simplemente de aprender un tema de un área específica, sino que las áreas se conectan. Esto es lo que llamamos la interdisciplinariedad y el aprendizaje experiencial, donde pues todos estos aspectos juegan un papel importante porque los chicos están aprendiendo para la vida, no están simplemente aprendiéndose y de memoria un concepto. Sí, así es. Hoy en día los chicos están investigando y aunque anteriormente el docente, digámoslo así, era el que tenía la última palabra, hoy en día la metodología de enseñanza ha cambiado bastante. Ellos ahora proponen y el docente tiene que ser el facilitador, el que conecte todas las ideas que van surgiendo en el aula y que pueda realmente guiar el proceso. Claro, y es que hoy en día ellos con simplemente un celular están expuestos a cualquier cantidad de información. Claro, en el pasado teníamos que ir a la biblioteca, buscar la biblioteca más cercana y pues acceder a una cantidad de libros y buscar pues lo que uno necesitaba, pero hoy en día, ¿y cuánto tiempo gastábamos para encontrar realmente, digamos, la información que buscábamos? Hoy en día todo está a un clic y ellos tienen la oportunidad de encontrar de manera rápida la información que ellos necesitan para construir su conocimiento. Sí, y también hay un proceso importante, que aunque la información esté a un clic, debemos saber cómo evaluarla, ¿cierto? Entonces, ya finalmente para ir cerrando nuestro podcast, hablemos de ese aspecto de la evaluación. ¿Cómo ha cambiado la metodología de evaluación en este siglo? Claro, la evaluación no queda por fuera. A veces creemos que cuando hablamos de la educación contemporánea excluimos la evaluación, pero no es así. Es solo que ya no se estudia para memorizar y responder una prueba. Ya no se trata de ese proceso. Hoy en día se promueven evaluaciones formativas, evaluaciones auténticas. ¿Qué estrategias manejamos? Manejamos portafolios, rúbricas. La autoevaluación es parte fundamental del proceso, la coevaluación, donde todos construyen estos criterios. También se utilizan herramientas digitales para proveer la retroalimentación en tiempo real, lo que permite personalizar el aprendizaje. Característica importante de la educación del siglo XXI, aprendizaje personalizado. Esto ayuda a que los estudiantes sean más conscientes de sus avances,
que los reconozcan, que ellos también puedan ser conscientes de sus áreas de mejora y esto favorece a un aprendizaje continuo. De eso se trata entonces la evaluación, que los chicos simplemente no sepan ya si pasaron o no pasaron, sino que realmente tengan conciencia de lo que han aprendido, lo que han logrado, lo que han alcanzado y de que ellos sean conscientes de cómo se aplica. Muy bien, queremos agradecerle, Andrea, por compartir esos conocimientos sobre la educación en este siglo XXI, en la actualidad, donde ya pues las cosas han cambiado bastante, tenemos tecnología, tenemos herramientas, mucha información. Anteriormente la información era muy escasa. Hoy en día en las plataformas, en la internet podemos encontrar cualquier cantidad de información, alguna correcta, otras incorrectas, ¿no? Porque también debemos saber en qué plataformas buscar información. Pero ya para cerrar, digámoslo así, ya para despedirnos de este programa, ¿qué mensaje le darías a quienes están en el proceso de enseñanza y aprendizaje en esta nueva era, en este nuevo siglo? Bueno, mi mensaje es que debemos abrazar el cambio, soltar los paradigmas y aprovechar las oportunidades que nos brindan las TIC, como ya también tú lo has mencionado, ¿cierto? Para mejorar la educación. Yo creo que la clave aquí está en la adaptabilidad, la creatividad y, por supuesto, el aprendizaje colaborativo. Hoy los docentes tenemos la oportunidad de crear tantos recursos y compartirlo en diferentes plataformas, en diferentes repositorios para que podamos enriquecer los procesos entre todos. Sin lugar a dudas, si trabajamos juntos, podremos transformar la educación y ayudar a nuestros estudiantes a que sean ciudadanos críticos, a que sean ciudadanos responsables y preparados para los desafíos que les esperan en el futuro. Que les guste investigar, ¿no? Claro, así es. Que no sean meros receptores de conocimiento, sino transformadores de ese conocimiento. Así es. Muchas gracias por tu invitación. A ti por la información, por compartir esos conocimientos pues conmigo y con todos los que nos ven en este momento. Entonces, a todos un feliz día. Nos vemos luego. Que estén bien. Chao.